cerrar. Vamos a la presentación. Fenómenos de transportation. Bien, ahí estamos. La clase anterior, ¿en qué nos quedamos? Lámina 13, ejemplo 6.12, resolvimos. Seis doce. ¿Cuál 6.12? 6.4.21, ¿no? Fue el que resolvimos, ¿no? Hicimos la contradifusión y ahí nos quedamos, ¿no? Es 4.21. Muy bien. Vamos a... Vimos la expresión de NA y nos quedamos por aquí, ¿no? Lámina 12, 13. ¿Qué representa este gráfico? Bueno, ya vimos que la difusión de la masa siempre medimos una distancia z. Vamos a resolver problemas en los cuales nos dice la distancia que recorre z. Aquí tenemos un esquema de un líquido en un tubito, como un tubito de ensayo. Y ese líquido, que puede ser agua o cualquier otro líquido, se evapora en el aire y recorre una distancia vertical. Vamos a tener una presión 1 en el punto 1 y una presión 2 en el punto 2. Una distancia z recorrido, z1, z2, z2 menos z1 es la distancia. Y acá pues lo tenemos ya en forma, el análisis convectivo, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero acá está fuera el tubito simplemente para representar bien lo que es la superficie del líquido. Y así es como resolvemos los problemas. Después al final vamos a hacer un ajuste, porque es lógico pensar que esta agua, el cálculo que hacemos con Na para la difusión convectiva, desde el punto 2 hasta el punto 1, que en este caso es amoníaco en agua, en aire. Este líquido es el agua. Tenemos que considerar siempre que son cálculos iniciales. Todo el tiempo ese valor de difusión que calculemos de propiedad, tantos kilomoles por metro cuadrado segundo, es en el instante t igual a 1, ¿no? En el primer instante. Porque después tendríamos que hacer un ajuste, porque es lógico pensar que conforme pasa el tiempo y este fluido se va evaporando hacia un gas, se va como gas, esta distancia z está cambiando. ¿Por qué? Porque va a ir bajando el nivel, ¿no? Como lo observamos aquí. ¿Hasta dónde? Hasta una z final. ¿Dónde es la z final? Pues cuando el líquido se haya evaporado completamente. Entonces, z, la distancia, crece con respecto al tiempo. Esta distancia z2, cuando la medimos así, es en el instante inicial en que empieza a evaporarse. Posteriormente tenemos que hacer un ajuste de z. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver que también aplica para sólidos. Para los sólidos, así como aplica para los líquidos, también aplica para los sólidos. Una esfera sólida o un cuerpo sólido que se esté evaporando en el aire, también podemos tener muchas sustancias químicas son sólidas y se evaporan en el aire. Entonces la distancia que recorren con respecto al tiempo va cambiando porque se va incrementando esa distancia. Entonces, como referencia a todos los cálculos que vamos a hacer y que estamos haciendo ahorita, son en el tiempo inicial, ¿sí? Donde z se mantiene, no, pues no constante, pues es el tiempo 1, todavía no cambia z, ¿no? Todavía no cambia la distancia recorrida por las moléculas. Estamos midiendo desde un punto hasta otro punto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo.
Dice que el agua en el fondo de un tubo metálico como el de la figura, como en este, se mantiene a temperatura constante de 93 Kelvin, 293 Kelvin, y la presión, dice, total del aire, pues es una atmósfera, ¿no? Vamos a manejarlo como una atmósfera. Pues ahí dice 101.325 pascales. Es una atmósfera. Ah, pues ahí está. Entre paréntesis también. Y la temperatura de 293 Kelvin. ¿Qué decir que la temperatura que tiene el aire? Aquí también eso es importante definirlo, ¿no? En estos cálculos. La temperatura del sistema es la misma, de todo el sistema, tanto del fluido gaseoso como del fluido líquido que se encuentra en el fondo del recipiente, ¿no? El agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo y la trayectoria de difusión es de 0.5 pies, 0.1542 metros. Esa es nuestra Z. Calcule la velocidad de evaporación en estado estacionario, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. La difusividad del vapor de agua a 293 Kelvin y una atmósfera de presión es de 0.25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Ahí también es importante saber, ¿no?, que los datos a los cuales está estimada la difusividad, porque está en función de la temperatura y está en función de la presión. Supongo que el sistema es isotérmico, o sea, la misma temperatura, todo el proceso se mantiene a temperatura constante. ¿Okay? Entonces vamos a resolverlo. Voy a poner pizarrón para hacer el diagrama y de ahí partimos. Vamos a calcular NA. ¿Dónde está mi borrador? Es el diagramita, ¿no? Y para tomar los datos, ahorita les pongo el diagramita. Z1, Z2 me dice que la altura es de 0.1542 metros. Y nos dice que la presión es de 293, una atmósfera. 293. Kelvin. El agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo. Nos da la trayectoria, temperaturas, todo es constante, isotérmico, y nos da 0.25 por 10 a la menos 4. Ok, voy a poner el pizarrón, ¿no? Voy a presentar. ¿Y dónde estoy? Ya, no se invirtió la cámara. Ya.
Muy bien. Aquí tenemos su dibujo. Presión, una atmósfera, temperatura en todo mi sistema. Z, punto 1 al punto 2. La DAB. Vamos a tener una migración del agua hacia el punto 2. Mi ecuación para NA ya la tenemos en función de las presiones parciales y la presión media logarítmica de presión. Okay. Tenemos la DAB, tenemos la presión total del sistema, tenemos la temperatura total del sistema, tenemos nuestra R en atmósferas, ¿no? Que usamos la clase anterior, la misma. Ahora vamos a definir las presiones parciales en el punto 1. ¿Cómo le hacemos? No nos da datos, no nos dice qué concentración hay, pero el sistema nos ayuda a definir cuáles son las presiones parciales. O sea, cuál es la concentración, ¿verdad? Tenemos 293 Kelvin, nos dice que es la misma temperatura del agua. Por lo tanto, necesito buscar las presiones parciales del agua para obtener cuánto es su presión a esa temperatura. Hay una tabla, la voy a proyectar aquí. Les voy a presentar. En la página 400. Voy a checar cuál es. Indicar el audio. ¿Es esta? Ahí se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, aquí tenemos esta tabla, es la página 441 del Jenkoplis, presión de vapor del agua, la tabla A22, ¿no? A2-2. Aquí tenemos 293 Kelvin y nos dice que su presión de vapor lo da en milímetros de mercurio y lo da en kilopascales. Tomamos cualquiera de ellas, la vamos a convertir a atmósferas, ¿no? 2.338 kilopascales. Ya lo tenemos, esa es su presión de vapor. Muy baja, ¿verdad? Porque recuerden que la presión de vapor está en función de la temperatura. Recuerden que acá a 100 grados realmente sí hierve el agua, ¿no?
101.325 kilopascales. Aquí el agua realmente se evapora. Acá el agua, por la presión de vapor tan pequeña que tiene, pues nunca se evapora, lo que hace es difundirse, pero siempre hablamos del contexto de evaporación, ¿verdad? Pero ya sabemos, incluso los problemas así hablan, ¿no? Se evapora agua a 298.15 Kelvin. Sabemos bien que no es evaporación, ¿no? El concepto es que como la molécula se va y realmente es una evaporación, pero no por temperatura, ¿no? Es una evaporación por difusión. Al final de cuentas, las moléculas de agua se están volviendo gaseosas y se van a otro medio también gaseoso, ¿no? Entonces, por esa razón, se menciona, ups, se menciona evaporar, ¿no? Ok, entonces ahí lo tenemos ya. Ahora la pregunta, en el punto A2, ¿cuál será la presión de vapor del agua? En el punto 2. La misma porque la temperatura es constante. Bueno, la temperatura es constante, pero no es la misma situación. En el punto A1 estamos en la superficie del líquido. Y en el punto A2 estamos en el aire. ¿Cuál será su presión de vapor del agua en el punto 2? El problema no nos da más información sobre porcentaje de humedad en el aire ni nada de eso. Vamos a suponer que es un aire seco, porque si nos diera la humedad relativa del aire ahí, iríamos a una tabla higroscópica y ahí miraríamos eh, contenido de humedad para cierto humedad relativa, ¿no? Pero no nos dice nada. Entonces vamos a suponer que ese aire es un aire seco, tiene la mínima cantidad de humedad. Por lo tanto, en PA2, la presión de vapor del agua pues es aproximadamente cero. ¿Ok? Por esa razón. En el punto A1, ¿cuál será la presión de vapor del aire? De una vez vamos a sacar PB1 y PA1. PB2 y PA2. PB2. PB1 y PB2. ¿Cuál será la presión de vapor del aire allí en la superficie del agua? La parte más superficial del agua. Esa molécula que se está escapando de ahí tiene esa presión de vapor. ¿Cuál será la presión del aire en el punto 1? Vamos a convertir eso a atmósferas para manejarlo en atmósferas, ¿no? Una atmósfera tiene 101.3 kilopascales. Es igual a 0.0231 atmósferas. 0.023, sí. Entonces, ¿cuál será su presión de vapor del aire? Se haría igual que los ejercicios anteriores, que a la atmósfera, que como está el sistema a una atmósfera, se le resta la presión esa. Sí, correcto. Entonces es 0.9769 atmósferas. ¿Y PB2?
PB2, ¿cuánto valdrá? Va a ser 1 porque no se le resta nada. Correcto. Una atmósfera, no hay agua ahí, por lo tanto es 1. Entonces ya podemos observar nuestra ecuación. Tenemos las presiones parciales. Podemos sacar PBM, tenemos la presión total. Vamos a calcular entonces PBM, la media logarítmica de las presiones parciales de B. Será igual a PB2 eso nos da 0.9884. Atmósferas. Lo voy a poner abajo como dato. La media logarítmica de las presiones de B, 0.9884 atmósferas. Digo, pues hay que borrar ahí. Muy bien, ¿qué más? Ya tenemos la presión media logarítmica de B. Ya podemos sustituir a nuestra ecuación. Sustituyan a ver cuánto les da. Utilicemos la misma R de los problemas anteriores, ¿no? Porque estaba en atmósferas, kilomoles, creo. Ochenta y dos puntos, 0.082057, ¿no? Esa era. A ver cuánto nos da. R. Liberación. Da 1.9 por 10 a la menos 7. 1.9 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Voy a anotar aquí. 1.9 por 10 a la menos 7. ¿Qué son?
25. Profe, me dio diferente. 10 a la menos 4. ¿Cómo te dio? Me dio 4.6176 por 10 a la menos 5. Bueno, ya tenemos dos datos. ¿Alguien más que tenga el resultado? En lo que lo termino de sacar también, ¿no? Entre 293 entre 0.1542 entre 2.338 entre 101.3 menos 1.97. Profe, ya vi que tenía un error y sí da 1.57 por 10 a la menos 7. 1.57 puede ser la menos 7. Okay. A mí me dio 1.54 por 10 a la menos 7. Está bien, por los decimales, no es que nada. De hecho, el resultado que trae es 1. ¿Qué te dio? 1.50 y tantos. 1.54 por 10 a la menos 7. Ujú. Sí. A Nicole da qué? 1.57. Ajá. Ok. Pues ya es por los decimales, ¿no? 1.54 y 1.57. Bueno, 1.56. Por 10 a la menos 7. Kilomol por metro cuadrado segundo. Muy bien. Entonces, observen que esta es una velocidad inicial. Sabemos bien que la velocidad va a cambiar porque va a cambiar Z. Z se va a ir haciendo más largo, más grande la distancia porque está bajando el nivel de líquido en el recipiente. ¿Ok? Entonces, vamos, no sé, si no hay dudas, vamos a pasar a ver esa parte en la cual, al considerar cómo va bajando el nivel de líquido conforme se va evaporando, pues entonces podemos preguntarnos, ¿y cuánto tiempo tardaría en evaporarse por difusión cierta cantidad de fluido que esté confinado en un recipiente o un sólido que se esté evaporando en el medio ambiente? ¿Cuánto tiempo tardaría en reducirse ese objeto sólido que se está evaporando? Es algo muy similar a tener el agua en un recipiente. Porque recuerden que aquí es en T igual a T inicial, ¿no? En el primer instante de evaporación, esta sería su velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la presentación. Bien, ahí está. Es un sólido. Ok, entonces nos vamos a ir a esta parte
del dibujo, ¿no? Del esquema. Lo que estoy viendo aquí es si aplicamos la misma ecuación para líquidos, sólidos. Sólidos está en función de un radio. Líquidos está en función de una altura. Entonces, no puede ser la misma ecuación. Entonces la voy a poner en el pizarrón. Y de ahí la toman, ¿no? Porque me faltó aquí colocar aquí abajo de esta lámina la ecuación para cuando la altura Z ya no es únicamente entre Z2 y Z1 como aquí, sino que va incrementándose la altura hasta que llegue a un punto. Aquí marca el punto medio, ¿no? Del fluido, pero realmente pues vamos a considerar hasta que se evapore todo el líquido, ¿no? Hasta que llegue al punto más bajo. Y vamos a considerar también que el recipiente es de fondo plano, porque si el recipiente es de fondo redondo como este, pues va a disminuir el área de líquido y tendríamos que ir ahora a otro diferencial de cambio, que sería el área, como si fuera un sólido. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner junto con la solución del segundo problema, que es este. ¿Sí? Ahí voy a poner la ecuación donde vamos a ver que lo que está cambiando es Z y lo explicamos, ¿no? Difusión en un tubo con cambio de longitud en la trayectoria. La difusión de vapor en un tubo estrecho ocurre como en el ejemplo 622, en las mismas condiciones. Vamos a tomar los mismos datos, como se muestra en la figura, ¿no? Entonces ya lo tenemos listo en el pizarrón. En un tiempo dado, T, bueno, dice, en un tiempo dado T, el nivel, el nivel es Z. ¿Ok? Vamos a tomar T inicial, Z1, ¿no? Z inicial. Medido desde la parte superior. Significa que en un tiempo T, estamos aquí en la superficie del líquido, ¿sí? Y esta es mi distancia, Z, ¿sí? Luego nos dice, conforme avanza la difusión, el nivel va disminuyendo lentamente. Es que dice, deduzca la ecuación, por eso es que no está ahí. Para el tiempo TF, no lo vamos a deducir, sí, la vamos a plantear en el pizarrón. Es una simple sustitución de, considerando el área del el volumen del fluido y luego cómo va cambiando con respecto al tiempo, igual como le hacíamos en mecánica de fluido. Cómo cambia el volumen del líquido en el recipiente conforme va pasando el tiempo. Es algo muy similar, ¿no? Un análisis de cambio de volumen cuando no está entrando y lo que está no entra nada y lo que está saliendo es lo que se está evaporando, ¿no? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Dice que te abre el nivel de bajar el punto de partida hasta Z final, ¿no? Le está poniendo Z ahorita como Z inicial en un tiempo igual a 0. Perfecto. Y Z final en un tiempo final. ¿Ok? Bueno, voy a poner esta en el pizarrón y continuamos, ¿no? Vamos a aprovechar que ahí lo tenemos. Reemplazar, destacar. Ahí está. Voy a poner primero la ecuación. Voy a dejar esto y lo voy a quitar. Tenemos las presiones parciales. Ya lo calculamos. Si no las necesitamos, por ahí me las dictan, ¿no? Si llegamos a necesitar. En el tubo o en cualquier recipiente. O final,
sé si está mejor. Ahí está. Sí, con esa ecuación calculamos el tiempo. Ya conocemos la velocidad inicial, NA, de 1.56 por 10 a la menos 7, pero ahora, evaporándose a esa velocidad, ¿cuánto tiempo tarda? Porque como está cambiando la altura, va a tardar más tiempo en recorrer las moléculas para llegar al punto 2. ¿Sí? La masa se sigue evaporando a la misma velocidad másica. Las moléculas se despegan de la superficie a la misma velocidad, pero tardan más tiempo en llegar hasta el punto 2. Por lo tanto, ese diferencial de distancia, o sea, diferencia en la distancia, contribuye a que el tiempo se haga más grande, que si lo sacamos directamente con esa fórmula, ¿no? Podemos calcular el tiempo directamente con el flujo másico de kilomoles por metro segundo. Como sabemos que esos kilomoles se evaporan por cada segundo, si conocemos el volumen de agua que hay ahí, si dijéramos es que ahí hay 10 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Lo convierto a metros cúbicos y puedo calcular cuánto tiempo tarda en evaporarse todo ese volumen de agua. Pero es un tiempo erróneo, porque como Z va cambiando con respecto al tiempo, lógicamente el tiempo debe de ser mayor, el tiempo real, que ese tiempo que calculáramos con esa velocidad másica y conociendo pues el diámetro y la altura del tubo, pues el volumen. Si me da el diámetro y la altura del tubo en la parte del agua, puedo sacar cuánto tiempo tarda en evaporarse esa agua, ¿sí? Pero sería un dato erróneo. Si tarda más, mientras más, menos agua queda. Esta ecuación está ajustada para ese cambio de distancia. Tenemos la diferencia de distancia al cuadrado, z final menos z inicial. Y tenemos la masa o el peso molecular del agua, pues en este caso A es la partícula que se difunde. Y esta es la densidad también del agua a la temperatura del sistema, la temperatura T. ¿Okay? Déjame checar qué más dice aquí. Ok, pues no dice, pero lo vamos a... Déjenme lo convierto a... Necesitamos la altura final, pues. El libro lo trae, pero lo trae en pies, punto 75 pies, dice, ZF. Necesito conocer cuál es ZF, ¿no? ¿Cuál es la altura total? Recuerden el diagramita, ZF es desde arriba hasta abajo, ¿no? Punto 75 pies, dice el problema.
Punto 75. Un pie tiene 12 pulgadas. Punto 75 pies. Y estas, punto 0254 en metros, ¿no? Punto 2286 metros. La altura total, voy a poner el pizarrón, ¿no? Punto 2286 metros. Vamos a secar completamente. ZF, ¿no? ZF. Punto 2286 metros. Punto 75 pies. Dice. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, ya tenemos ZF, necesitamos la densidad del agua. ¿A qué temperatura? 298. En la tabla de propiedades del agua, esa que ya hemos utilizado, ¿no? Ahí viene la densidad del agua a 293 Kelvin y es igual a 998.23 kilogramos por metro cúbico. De la tabla donde sacamos las propiedades de agua, ¿no? Punto 998.23, aquí lo voy a poner. Densidad del agua a 293 Kelvin. 998.23 kilogramos por metro cúbico. Peso molecular del agua, pues sabemos que es 18 kilogramos por kilomol. 18 kilogramos por kilomol. Ya podemos sustituir en nuestra ecuación. Voy a ubicar el diagrama, el diagrama de aquí de... Ok, punto 1242. Era de punto 12. Punto 2286. Es que en el libro vienen pies, metros al cuadrado, van a ser metros cuadrados, menos el cuadrado, metro cuadrado, por R. Lo voy a poner así, ya sabemos que es la de punto 0.82, 0.57. Por la temperatura, porque ya no me queda ahí, es de 293 Kelvin por ppm, punto 998. Voy a sustituir las que son nuevas, ¿no? Entre 2 veces por 18 kilogramos por kilomol. DAB ya lo conocemos, la presión también. Y la diferencia de presiones, pues es punto 97. ¿Cuánto había dado la presión parcial del agua? En el punto 1. Me acuerdo que era punto 97 algo. Es punto 9769.
Ok, yo creo que sí lo borré. Aquí estaba. PA 1.9769 atmósfera. Profe, PA es 0.0231. El que está poniendo usted es PB1. Ok. Entonces, ¿cuánto era? 0.0231. Atmósfera. Ok. PA1 menos PA2. Sabemos que acá PA2 era igual a 0, ¿no? Y a ver cuánto nos da. Observen que Z0 es la diferencia de distancia de delta Z, ¿no? Porque delta Z está en el puro aire. Queremos cuánto tiempo tarda en recorrer esta altura. Esta. Si tengo toda esta, ¿no? Tengo toda esta altura. Total. De aquí hasta aquí. Si le resto esto, me queda esto, ¿no? Por eso es ZF menos Z bolita, que es 0.1542. Toda esta altura, se la resto a toda esta altura y me va a quedar esto. Se genera un poquito de confusión ahí el por qué 0.1542 como Z inicial en este tiempo, ¿no? Es la altura del agua, pues. Al cuadrado menos 0.1542 al cuadrado por 0.057. 193 ppm punto 9884 entre 2 18 DAB y creo que le piqué 2 veces igual. Bueno, ahorita se va a saber. Entre a ver, ¿cuánto le da? Por 10 a la... Estos son segundos, ¿no? Metiendo todas las unidades en el sistema internacional MKS, nos va a dar segundos. Si hacen todo el análisis dimensional, les va a dar segundos. Como son segundos, hay que convertirlo a minutos y luego a horas, ¿no? Ya convertido a horas me da 90.26. 90.26 horas. Ujú. A ver, ¿quién más tiene otro dato? Lo voy a sacar, es que le di 2 veces igual, sí, porque el número que me dio estuvo muy raro. Bueno, 2286 al cuadrado. Ok, ya está más lógico. Vamos a ver, lo voy a convertir a minutos. Luego voy a convertir a horas. 9.0 y felicita horas, ¿verdad?
Me habías dicho, ¿dónde lo anoté? Es que no, mentira, lo voy a volver a sacar porque creo que le piqué mal un número. Nueve mil 26.8 horas. Entonces lo voy a pasar a días, ¿no? Entre 24. 376 días. $376.11 Ajá. Sí, A ¿verdad? ver, ¿qué me da eso? Ah, Ok. Sí, está casi un año, ¿no? No, más de un año, ¿no? Mm. Muy bien. Eso es lo que da. La difusión es muy lenta. El coeficiente de difusión a esa temperatura de 20 grados centígrados es muy lenta. Se acelera mucho con la temperatura. Después vamos a hacer ejemplos en donde tengamos temperaturas diferentes. Hay tablas de DAB y vamos a buscar el DAB, no sé, un día caluroso, el agua en el sol, 50 grados centígrados. Y van a ver que es mucho más caliente, mucho más rápido. Pero esa agua está prácticamente fría, 20 grados centígrados, ¿no? La difusión es muy lenta, por lo que recuerden que es evaporación. Mientras más nos aproximamos a 100 grados centígrados, pues el agua se evapora rápidamente, ¿no? A una velocidad muy rápida. Ya, por evaporación directamente térmica, se va a la atmósfera, ¿no? Por su presión de vapor, vence la presión atmosférica. Entonces, conforme se va así poniendo más caliente, pues también la presión de vapor es mayor, a mayor temperatura, y ya se difunde más rápido. ¿Ok? Entonces, por ahí vi unas tablas de DAB, vamos a buscar los valores y ya los recalculamos para ver cómo cambia a una temperatura más alta, porque cambia la presión de vapor y cambia la DAB, el coeficiente de difusión. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Cuánto le da, profe? 300, ¿qué? Ahí me dio 376 días, 9,000 y feriecita de horas. Gracias. De nada. Muy bien, no los veo mañana, ¿verdad? Mañana es día de
feriado. Entonces ya nos veríamos el viernes. Sí, ¿verdad? Nos manda hasta el viernes. Sí. Nos veríamos el próximo viernes entonces, pues, en Fenómenos, ¿verdad? Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Igualmente. Profe, pasó lista. Sí, señorita, apellido. Beltrán García. Es que entré como 5 minutos tarde. Bien, está bien. Mejor esperamos al final y ya. García. Mires, Beltrán García. Beltrán García. Ashley. Listo, ya quedó. Himna. y yo, profe Ramírez Lane. Ramírez, Blaine, Esmeralda. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, profe. De nada. ¿Ya están todos? Muy bien. Sale pues, cuídense.